Toy Story? Y hace poco yo decidí con mi hija regalarle algunos de los juguetes que ya no usa. Ella tiene 7 años y me pidió una cámara para sacarle fotos a los juguetes, porque le resultaba más fácil desprenderse de los juguetes si los fotografiaba antes de regalarlos. Porque no los quiere olvidar y porque las fotos nos ayudan a recordar. Hoy agarramos el teléfono celular cuando sentimos o cuando vemos algo especial e inmediatamente tenemos el impulso de capturar eso que sentimos y de guardarlo en una imagen, en una foto. Pero hoy es diferente, ya no copiamos las fotos en papel como antes, sino que las subimos a las redes o a la nube. La fotografía se está transformando en algo intangible, en algo completamente virtual. Pero ¿qué pasa cuando perdemos esas fotos digitales? Las de la compu, las de un disco rígido o las del teléfono. ¿A quién no le pasó de perder fotos? ¿Se preguntaron qué pasaría si por alguna razón perdiéramos todas las fotos de nuestros padres, ahora o en el futuro, o de algún ser querido que ya no está con nosotros? ¿Cómo los vamos a recordar con imágenes? O sin imágenes, mejor dicho. Volver a nuestras fotos del pasado, como yo conté al comienzo, es como abrir un portal donde aparecen un montón de recuerdos que teníamos olvidados. Y esas imágenes del pasado son tesoros que también nos pueden ayudar para proyectarnos hacia el futuro. Yo fotografío de noche, hago retratos bajo la luz de la luna, en la naturaleza y cerca del agua. A las personas que fotografío les pido que permanezcan inmóviles y en silencio durante varios minutos en la oscuridad. Y mientras tanto, yo camino cerca de ellos para iluminarlos e iluminar el paisaje con linternas. Es un momento de calma y conexión. Durante 2 años me fui a vivir a las islas del delta del río Paraná. Llevé una cámara antigua, sin saber muy bien a dónde estaba yendo, ni qué me iba a encontrar. Y de a poco fui conociendo a los isleños y los invité a posar bajo la luna llena, recreando las escenas de su vida y de su trabajo, pero de noche. Y fotografié leñadores, cazadores y soñadores, personas que viven aisladas y en relación directa con el agua, al ritmo de las crecientes y de las bajantes del río. Y ese trabajo visual sobre el delta me llevó a recorrer un poco el mundo y me llevó hasta Japón. Yo estaba buscando una nueva historia para contar. Quería volver a trabajar con alguna comunidad en relación al agua. Y casualmente, Hiro Hayami, el curador de mi exhibición en Tokio, tenía familia en un pequeño pueblo de pescadores y me acompañó a conocerlo. Otsuchi está ubicado entre las montañas y el mar. Un pueblo de 15.000 habitantes que en marzo del 2011 sufrió la peor tragedia de su historia, cuando fue arrasado por un tsunami con olas del tamaño de un edificio de 5 pisos de altura. Pese a que sonaron las alarmas de tsunami, muchas personas no creyeron que iba a ser tan potente y se quedaron en sus casas. Y como consecuencia, murió mucha gente, cerca del 10% de la población. Y el 70% de las casas fue destruido. Por eso, cada habitante o cada sobreviviente de Otsuchi tiene amigos o familiares que murieron en el tsunami. La potencia de las olas arrancó las casas de sus bases y el mar las absorbió. Los sobrevivientes se quedaron sin hogar y tuvieron que soportar un invierno con temperaturas bajo cero. Y lo más loco, que aún en medio de ese caos y destrucción total, muchas personas lo que intentaban era recuperar las fotografías de su pasado, las fotografías de su familia. Un oficial de las Fuerzas de Autodefensa de Japón
recupera un álbum de fotos de las ruinas de una casa. Aparece la fotografía de un niño llorando. El oficial sostiene el álbum como si llevara al niño. Yo viajé a Otsuchi junto con mi hija, que tenía en ese momento 5 meses de edad, y era impresionante el contraste que representaba un bebé en medio de tanta desolación. Hasta me la sacaban de las manos para besarla. Yo me preguntaba cómo hacer para contar esta historia que había ocurrido hace 1 año y medio atrás. ¿Qué se podía sacar de bueno de tanta destrucción? Lo primero que me encontré fueron grandes montañas de escombros que acumulaban todo tipo de elementos. Objetos retorcidos que hablaban de la vida anterior en Otsuchi, como esta máquina expendedora, o estos elementos de pesca, restos de autos, lo que queda de una casa. Una luminaria transformada en una cinta de Moebius, el símbolo del tiempo infinito. Como contrapunto de estas montañas de escombros se encontraba el pueblo aplanado por el agua. Los esqueletos de las casas marcados en el piso eran espacios vacíos, pero estaban cargados de historias. Entonces se me ocurrió invitar a los sobrevivientes a volver a esos espacios donde antes estaban sus casas o lugares de trabajo. Y muchos aceptaron, pero en general los chicos no querían. Los fotografié durante la noche y ellos permanecieron inmóviles y en silencio durante los 10 minutos que duraba cada una de las tomas fotográficas. Las escenas eran tan tristes que nada tenía color para mí. Ella es Haruko Kano, es bibliotecaria y está sentada sobre la biblioteca de Otsuchi, donde trabajaba. El segundo escuadrón de bomberos voluntarios de Otsuchi, dentro del que fuera el cuartel de bomberos. El bombero que está de pie fue el encargado de cerrar las compuertas anti-tsunami. Ahí murieron 2 de sus compañeros. Él es Yoshihiro Ogayu, el monje del templo de Koganji. El templo era un refugio para caso de tsunami, pero aún así fue destruido. Su papá y su hijo murieron ahí. Cuando estaba terminando mi primer viaje a Otsuchi, encontré en la calle un álbum de fotos. Había estado 1 año y medio a la intemperie sin que nadie lo levantara. Estaba todo mojado. Pesaba y olía como un animal muerto. Contenía burbujas de colores que chorreaban de las fotos y que se mezclaban unos con otros. Lo fotografié sin pensarlo mucho y regresé. Y de vuelta en Buenos Aires, vieron cómo pasa. La experiencia en Otsuchi me parecía como un sueño lejano. Y me llené de dudas. ¿Por qué yo tenía que contar esa historia si venía de la otra punta del mundo? ¿Qué tenía que ver realmente conmigo? ¿Por qué había fotografiado a los sobrevivientes en blanco y negro, cuando la referencia de mi trabajo es el color? Y mientras me hacía todas esas preguntas, mi propia vida se empezó a desmoronar. Cuando me separé, y al poco tiempo la mamá de mi hija se fue a vivir a otro país, y yo me quedé a cargo de Lara, que era un bebé de un poco más de 1 año. Obviamente el proyecto de Otsuchi quedó en suspenso porque ahora era yo el que de alguna manera tenía que sobrevivir y reinventarse. Y tiempo después volví a ver el trabajo y apareció nuevamente la imagen del álbum fotográfico, la imagen del álbum familiar. Pero en esta segunda mirada lo percibí de otra manera. Me pareció ver la paleta de un pintor. Entonces jugué a ser pintor y tomé los colores dominantes de ese álbum en Photoshop y creé mi propia paleta de colores. Y utilicé esa paleta de colores que fue creada por la fuerza del tsunami, por la fuerza del agua, para colorear las fotos de los sobrevivientes.
Y poco a poco, todas esas escenas grises fueron tomando color. Utilicé el color como un puente que conectó el pasado y el presente, como el punto de unión entre sus fotografías y las mías. Y ahora yo me sentía nuevamente conectado con Otsuchi. Pasaron 2 años hasta que pude juntar la plata y volver a Japón para encontrar otras fotografías recuperadas y de esa manera tener nuevos paletas de colores con las cuales pintar. Ahí conocí a Mikio Komukai, un amable señor que con su ONG estaba recuperando fotografías familiares para devolverlas a sus dueños. Y con su ayuda y con el permiso del gobierno de Otsuchi, tuve acceso a ese impresionante archivo de miles y miles de fotos destruidas, fotos familiares. Al ver esas imágenes, lo que me di cuenta era sobre el daño inmaterial que enfrentaban los sobrevivientes de Otsuchi. Ya no el daño de sus casas, sino el daño sobre su memoria y sobre su identidad. Esas imágenes desdibujadas eran la expresión de la pérdida. Los bomberos de Otsuchi. Esta es la última imagen que hice del proyecto y para eso encontramos una casa destruida. Es una foto que hice junto con mis 2 asistentes, Mayumi Suzuki y Kazuhiko Chikaoka. Ambos perdieron a sus padres en diferentes ciudades debido al tsunami. Y lo que hicimos fue crear un arco de plástico, como un arco de fútbol, que ellos lo fueron poniendo en diferentes posiciones sobre los restos de esta casa. Y si miran la imagen con detenimiento, van a poder ver que son sus manos las que están sosteniendo esta casa de luz. En 2016 el gobierno de Otsuchi me invitó a exhibir el proyecto. Yo ya había publicado un libro, pero yo creía que no estaba terminado. Algo faltaba por hacer con el pueblo. Entonces les propuse hacer una gran exhibición colectiva que montamos en el gimnasio de una escuela temporal e invitamos a fotógrafos de la zona y a estudiantes secundarios a fotografiar. Les dimos cámaras descartables con la misión de que los chicos nos cuenten su vida con fotos. Su intimidad. A 5 años del tsunami, había nuevamente chicos en la calle del pueblo, fotografiando, registrando su vida. Y juntos, y en comunidad, creamos un nuevo archivo de fotos de lo que Otsuchi es hoy. La gente del pueblo necesitó volver a fotografiar para crear nuevos recuerdos. Las memorias del futuro de Otsuchi. Y yo por mi lado comencé mi propio álbum familiar, mi propio álbum de fotos, donde estoy contando mi vida y mis viajes junto a Lara. Y acá estamos en Japón, despidiéndonos del mar de Otsuchi. Muchas gracias. La idea es hacer ahora una foto con todos ustedes. Bueno, terminada la foto. Muchas gracias.